Al inicio de la reunión hablábamos acerca de esta actitud importante en la vida del creyente, que es la gratitud. La gratitud. La gratitud es importante, muy importante en la vida del cristiano, y vamos a estarlo viendo. Primero definamos, ¿no?, lo que es gratitud. ¿Qué piensan que es la gratitud? ¿La sabremos definir? No, dar gracias es una acción. La gratitud, una virtud, o estamos hablando justamente de eso, la actitud o virtud, ¿qué es? Corresponder a algo que se nos da. Ok, muy bien, muy buena aportación. ¿Cuándo viene a nosotros cuándo se activa en nosotros, diríamos, esa actitud de la gratitud? Cuando recibimos, no, porque hay gente que recibe y no lo tiene. Sí, pero hay gente que recibe regalos muy preciados y no los agradece. Entonces no es cuando lo recibimos, cuando lo reconocemos. Entonces, esta actitud se activa en nosotros cuando reconocemos que otros han aportado algo a nosotros. Y entonces viene el deseo de corresponder de alguna manera con esa persona que hizo eso por nosotros. Eso diríamos que es una definición de lo que es la actitud de gratitud. Entonces la gratitud se compone de estos dos elementos. Primero, reconocer que alguien más ha aportado a mí algo. En la vida, hermanos, nosotros lo que somos y tenemos se lo debemos 100% a otros. ¿Están de acuerdo? Nada podríamos solos. Desde el inicio de nuestra vida, si no fuera por el trabajo de nuestros padres, por el cuidado, por la provisión, por el sustento, ¿ya? No podíamos poder hacer nada. Después de eso, otras personas alrededor nuestro que nos ayudaron, que fueron parte de nuestro crecimiento, ¿no?, en la vida, y después otras personas que nos dieron oportunidades de educación o de trabajo, o personas que nos abrieron las puertas, y después personas que pulieron nuestro carácter, personas que a lo mejor no nos parecen buenas o no nos parecían buenas y sin embargo sirvieron para pulir nuestro carácter. En fin, nada de lo que somos o tenemos es solamente por mérito propio. Siempre, siempre, siempre han habido otras personas. Sin embargo, muy pocas veces reconocemos. No tenemos esa actitud de gratitud. Ahora, si lo trasladamos a Dios, muchas veces con Dios no tenemos esa actitud de gratitud. Creemos que nosotros lo hemos hecho solos, que nosotros lo merecemos, que nosotros y nosotros, cuando realmente nada podríamos hacer en esta vida si no fuera por la misericordia de Dios, por las cosas que Dios nos da, por las cosas que Dios no nos da, porque no nos da lo que merecemos y nos da lo que no merecemos. Entonces, esta actitud de gratitud, decíamos, se activa cuando eres capaz de reconocer esa aportación de otros, en este caso la aportación de Dios a tu vida. Y entonces viene la segunda parte de la definición, que es que tienes un deseo por corresponder de alguna manera a lo que esa persona hizo por ti, en este caso a lo que Dios hizo por ti. Quieres corresponder. Aunque en el caso de Dios nunca llegaremos a corresponder al 100%, ¿cuándo vamos a poder pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros? Jamás podremos pagar. Sin embargo, está en nosotros ese intento por corresponderle. Por eso le servimos a Dios. Le servimos no por lo que nos da o por lo que nos vaya a dar, no, le servimos por lo que ya hizo al morir en la cruz. Esa es la actitud de gratitud que acompaña al creyente, o que debe acompañar la vida del creyente.
De hecho, nos dice la Escritura como un antecedente, si ustedes van a Romanos 1:21, que el juicio de Dios viene inicialmente sobre ¿quién? La ira de Dios se revela. ¿Contra quiénes? Contra los hombres que, versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios y que ni le dieron gracias. Fíjense que dónde comienza todo. ¿Dónde comienza esta escalera de pecados? Creciente, esta escalera, ¿dónde comienza? Esta escalera descendente, ¿no? En la humanidad, ¿dónde comienza? En no reconocer a Dios ni darle gracias. Cuando no tienes una actitud de gratitud hacia Dios, comienza todo un problema en tu vida. Todo un problema, toda una, ¿cómo se puede decir? Una cadena descendente de males en tu vida, de actitudes negativas hacia Dios, de reclamos hacia Dios, de expectativas equivocadas. Todo un problema comienza, y todo comienza en esto, en no darle gracias a Dios, no tener una actitud de gratitud hacia Dios, solamente como un antecedente ahí. Vamos a comenzar por ver algunas cosas según la enseñanza de la palabra de Dios, algunas cosas por las que debemos tener gratitud en esta vida y que provienen por supuesto de Dios. ¿Qué les parece si vamos a Marcos 8:6? Me dicen cuál es ese caso. ¿Cuál es el contexto de Marcos 8? La alimentación de los 4,000. ¿Y qué dice el versículo 6? Mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado, ¿qué hizo el Señor? Dio gracias. Ahora, aquí ¿qué hizo el Señor en relación a los alimentos? ¿Pidió por los alimentos? Señor, no, danos el alimento, Señor, por favor, no nos dejes sin comer. ¿No? ¿Pidió alimento? No, dio gracias por el alimento. Algo que vamos a aprender hoy. Por el alimento, ¿qué se hace? Se dan las gracias. En Juan 6:11 tenemos cuando el Señor alimenta, aquí es cuando alimenta a 4,000. En Juan 6:11 cuando alimenta a 5,000. ¿Y qué hace el Señor? Otra vez, da gracias. Juan, ¿qué dijimos? 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, y después, pues, como para confirmar ese hecho, para ser más enfático, siendo Juan el escritor de este evangelio, siendo Juan algo enfático en este asunto de dar gracias, vean el versículo 23, ahí mismo en Juan 6, versículo 23 dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, ¿qué? Después de haber dado gracias al Señor. Qué enfático, ¿no? O sea, comieron el pan, pero no sin antes haber dado gracias por ese pan. Y se refiere a ese hecho de la alimentación de los 5,000. Entonces es enfático Juan que cuando tomemos alimentos, ¿qué hay que hacer? Dar gracias. A veces nosotros hacemos unas oraciones pidiendo muchas cosas, cuando lo único que hay que hacer es, en una actitud de total dependencia, entendiendo que aunque nosotros trabajamos, Él nos da la salud, las fuerzas, las puertas abiertas para trabajar. O sea, todo lo que nosotros ganamos y podemos comprar el pan y ponerlo en la mesa es por la gracia de Dios, no es por nosotros. Darle gracias implica que reconocemos que todo ese bien material proviene de Dios. Por eso, ¿qué hacemos? Le damos gracias. Una actitud de gratitud. No necesitamos pedirlo porque según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo,
el pan es una añadidura para los hijos de Dios, para aquellos que ponen el reino de Dios y su justicia antes que todas las cosas. Si tú pones el reino de Dios y su justicia antes, ¿qué sucede? Todas estas cosas te son, las tienes que pedir, no, son añadiduras de Dios, pero sí las tienes que agradecer. Eso sí es importante, agradécelo cada vez que te eches un bocado a la boca. Además, el apóstol Pablo, cuando estaba en el naufragio en Hechos 27, ¿se acuerdan de eso? Estaba en la embarcación. Los niños están viendo ahorita esa clase del naufragio de Pablo, para que los papás le pregunten a los niños de la clase de los mayorcitos, de la clase de Gaby. Y ahí, cuando estaban a punto ya de, pues estaban en un peligro tremendo, la gente tenía muchos días sin comer, estaban asustados, no habían comido y estaban debilitados, y el apóstol Pablo, sabiendo que estaban a punto de encallar y que podría ya la nave naufragar, ¿verdad? Entonces iban a tener que lanzarse al agua a nadar, y la gente sin comer y sin fuerzas, ¿saben qué les dice? Coman. Y él les pone el ejemplo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? 27, 35. Y habiendo dicho esto, ya que les dice coman, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Y qué sucedió con la gente? Tomando ánimo también, comieron todos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dio gracias. ¿Y por qué Pablo dio gracias? Bueno, porque Pablo conocía las enseñanzas del Señor. Y además era, por supuesto, algo que Pablo también enseñaba. Fíjense, vamos a 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Dice que habrá personas que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, pero luego vean lo que sigue. Alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿cómo toman los alimentos? Con acción de gracias. Y luego dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es parte de la enseñanza de Pablo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? ¿Por qué cosas debemos tener gratitud? Por los alimentos. Y repito, ni siquiera tenemos una enseñanza que los pidamos, no tenemos ni que pedirlos, son una añadidura de Dios. Pero lo que sí debemos hacer siempre es agradecerlos. Muy bien, otra cosa más por lo que debemos dar gracias. Juan 11:41. ¿Cuál es el contexto de Juan 11? Cuando Lázaro había muerto. Y entonces, enfrente de todos ahí, el Señor Jesús estaba conmovido, pidió que quitaran la piedra, la quitaron, versículo 41, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense qué interesante, ¿no? Dar gracias porque el Padre oyó su oración. Nosotros damos por hecho a veces cosas, ¿no? Las damos por sentado. Dios siempre nos oye. Él podría cerrarnos sus oídos a nuestra oración sin problemas. No merecemos ser escuchados. No tenemos con qué cara acercarnos a Dios. ¿Con qué cara te acercas? Dios podría cerrar sus oídos. Sin embargo, Él te escucha. Escucha tus oraciones. Y Jesús le dice a su Padre, Padre, te doy gracias por haberme oído. ¿Ustedes agradecen a Dios por esa posibilidad, esa bendición de orar, de que Dios nos escuche? Gracias, Padre, porque siempre me escuchas.
Aquí estoy, un pecador, pero gracias porque prestas tu oído para mí. Tenemos que aprender a agradecer porque el Padre siempre nos escucha. Son ejemplos. ¿Otro más? Hechos 28:15. ¿Cuál es el contexto de Hechos 28? Cuando Pablo, después del naufragio y tomar otra embarcación, finalmente llega preso, en condición de preso, pero llega a Roma, finalmente llega ahí. Llega ahí, y entonces ¿qué sucede? Que algunos hermanos lo fueron a recibir y lo atendieron. ¿Y qué dice Pablo? En Hechos 28:15, de donde oyendo que nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, ¿qué dice? Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por los hermanos? Al verlos, Pablo cobró aliento. Y es que en los momentos difíciles es donde tenemos ahí a los hermanos listos para ayudarnos, ¿no? A veces otros, tenemos una gran familia, pero para una cosa o para otra, ahí está la familia del Señor. Entonces, Pablo da gracias a Dios también por los hermanos. Y tenemos el ejemplo de Job, ¿no? Que aunque el término gratitud no se ve ahí en sus escritos, pues seguramente tenía esa actitud, porque cuando Satanás toca primeramente sus cosas y a sus hijos, ¿se acuerdan de cuál fue su respuesta? Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré, así es que desnudo moriré, así es que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando después Satanás le dice: sí, pero a ver, toca su carne. Y entonces Satanás le produjo una enfermedad en el cuerpo muy molesta, muy dolorosa, tenía que estarse rascando todo el tiempo. Y entonces su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y entonces dice, ¿cuál fue la respuesta de Job a su mujer? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Eso es tener una actitud de gratitud a Dios, ¿no? En donde ves a Dios como el Dios que es, como el ser que es, y confías plenamente en lo que Él hace. Y dices: recibiré de Él tanto lo bueno como lo malo, porque realmente yo lo veo malo para mí, pero no es malo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tenemos presente eso, entonces podemos decir como Job: entonces recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Ahora, muchas veces el problema está cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo terrenal. Limitamos las cosas de esta vida, ¿no?, a lo terrenal, y no tenemos la visión celestial, porque no estudiamos la Biblia. Por eso estamos en este proyecto de Aprendiendo Juntos. No fallen, hermanos, porque ¿qué estamos haciendo? Llenándonos de la palabra, estudiando la palabra, para que la palabra haga su trabajo en nosotros. Que tengamos el hábito de estudiarla todos los días, de leerla, de apropiarnos de sus promesas siempre. Y de esa manera, ¿qué va a suceder? Nuestra visión ya no será más terrenal, sino celestial. Y podemos hacer frente a la vida como debe de ser. Como repito, muchas veces el problema nuestro es que nuestro enfoque es más terrenal. Y ya me falta esto y reniego. Y ya me falta aquello y me afano. Y dejo las cosas de Dios por el afán material. El enfoque en lo terrenal es el problema. Ahora, para los gentiles está bien. Jesucristo le dijo a sus discípulos que la gente gentil se afane, está bien, pero ustedes no. Ustedes no. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes no tienen por qué afanarse.
Pero ahí está el problema. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien y agradecer a Dios por las bendiciones espirituales que nos da. Cuando tú las agradeces, quiere decir que las reconoces. Entonces son parte fundamental en tu vida. ¿Cuáles son algunas bendiciones espirituales que deben producir gratitud en nosotros? 1 Corintios 15, 57. ¿Listo? 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué victoria, de qué victoria habla aquí? El perdón de pecados, la vida eterna, claro, a esa, ¿no? Esa es la bendición espiritual que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hacemos los creyentes? Damos gracias. Más gracias sean dadas a Dios. Una razón entonces de agradecer es por la victoria que tenemos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Estamos viendo razones espirituales que le deben ganar a las necesidades terrenales. Esto es lo que nos motiva, ¿no? A agradecerle a Dios. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Perdonados y luego ¿qué? ¿Y por medio de nosotros qué? Manifiesta el olor de su conocimiento. Nos lleva siempre en triunfo y por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Entonces, gracias a la obra hecha en nosotros somos de bendición para las personas que nos ven. Las personas que nos ven pueden ver la obra de Cristo en nosotros. Nos lleva siempre en triunfo, o sea, a vivir en el Evangelio, a vivir en la cruz. Vivir siempre en triunfo es una situación a veces medio subjetiva porque cada quien interpreta triunfo a su manera, ¿no? Entonces, vencí a mi vecina que me cae mal y es que Dios me lleva siempre en triunfo, ¿no? Le di una torre y ya gané yo, ¿no? Entonces gané una demanda con el juez, es porque Dios me lleva siempre en triunfo. No, no es eso. Nos lleva siempre en triunfo, ¿qué significa? Que nos lleva a vivir en la cruz de Cristo, nos lleva a vivir una vida cristiana de excelencia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos, en nuestro estilo de vida, el olor, manifestamos el olor del conocimiento de Dios hacia la gente. Y por eso debemos estar agradecidos, ¿no? Mas a Dios, gracias. A Dios, gracias. Eso es algo por lo que debemos estar agradecidos. Que Él ha tocado nuestra vida de tal manera que nuestro olor, que era antes de pudredumbre, ahora es el olor de Dios, para que las demás personas lo conozcan. ¿Qué más? Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre. Fíjense qué hermoso. Damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué hizo el Padre? Nos hizo aptos. ¿Por qué? Porque sin Cristo no éramos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No éramos aptos. En Cristo Dios nos hizo aptos para participar.
tú y yo participamos de la herencia de los santos. ¿Cómo debemos estar? Agradecidos. Agradecidos. ¿Y eso qué significa? Reconociendo que es algo que no hicimos nosotros, es una dádiva de Dios, y por lo tanto esto debe causar responsabilidad de querer corresponder de alguna manera a Dios por estas bendiciones espirituales. Cuando tú eres consciente de estas bendiciones espirituales, ¿qué haces? Las reconoces, las agradeces y luego quieres corresponder al que te las dio. Nuestra vida es una respuesta. Queremos solamente corresponder a Dios lo que Él ya hizo por nosotros en Cristo. Queremos corresponderle al Señor. Apocalipsis 11:17. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y que has de venir. ¿Por qué? ¿Por qué te damos gracias? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Fíjense, aunque esta es una situación, por supuesto, de revelación, escritura apocalíptica, sin embargo, ¿qué nos dice aquí? ¿Por qué debemos estar agradecidos a Dios? Porque Él toma su poder y reina. Muchos los que no conocen a Dios, ¿verdad? Los que no conocen bien a Dios, no están de acuerdo con esto. Que Dios reine, no, debe reinar el hombre es el que gobierna en este mundo, el humanismo que está presente hoy en día. Pero para nosotros que conocemos a Dios, le damos gracias porque Él toma su poder y reina sobre el mundo. Él es el rey y Él reina, y nosotros lo agradecemos. Claro, en los momentos difíciles, cuando vienen las cosas difíciles, diríamos, Señor, ¿no te estás equivocando en tu manera de reinar? No, Él no se equivoca. Aquí los que tenemos que cambiar nuestro concepto somos nosotros, y debemos cambiar nuestro reclamo a Dios en confianza y gratitud. Te agradecemos, Señor, porque tú reinas. Has tomado tu poder porque tú tienes el poder para hacerlo y reinas. Tú reinas porque puedes. Reinas porque lo debes hacer, porque eres el Señor de toda la creación. Así es que de todos modos vas a reinar, ¿no? Los que no conocen a Dios reniegan por eso. Los que somos hijos de Dios lo agradecemos. ¿Ok? Algunas razones espirituales. Ahora, también, ¿por qué debemos tener gratitud? Bueno, simplemente porque es una instrucción bíblica. La Biblia nos instruye a que los creyentes tengamos una vida de gratitud a Dios. Vamos a ver varias citas. ¿Listos? 2 Corintios 4:15. Manejen su Biblia. Son citas que están todas cerquitas en el Nuevo Testamento, así es que inténtele. 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice el apóstol Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando el creyente vive, como ya decíamos hace un momento, para la gloria de Dios, ¿qué es lo que hace? Que en su entorno abunden las acciones de gracias para la gloria de Dios. Y eso depende de tu estilo de vida, porque Dios de todos modos merece toda la gloria, pero hay personas que no se la dan. Y si nosotros en nuestro entorno vivimos una vida obediente al Señor, entregada al Señor, dedicada al Señor, entonces ¿qué va a suceder con la gente que está a nuestro alrededor? Va a alabar a Dios. Van a abundar las acciones de gracias para la gloria de Dios. Si nosotros, en vez de alabar y tener gratitud, reclamamos y somos contreras con Dios, ¿verdad?, y renegamos de Dios, entonces ¿qué va a pasar? No van a sobreabundar esas acciones de gracias.
Nosotros somos los que provocamos esas acciones de gracias con nuestra dependencia, obediencia al Señor. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Vamos con otra cita, Efesios 5, 3 y 4. Efesios 5, 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Entonces, en la vida del creyente no se deben nombrar esas cosas. Nada de eso, fornicación, inmundicia, palabras deshonestas, necedades, nada de eso. Sino, antes bien, acciones de gracias. El creyente siempre debería estar manifestando con su boca acciones de gracias. Me acuerdo cuando el hermano Lorenzo comenzaba ya la obra en la sierra y los muchachos comenzaban a aprender a jugar voleibol o básquetbol, pero voleibol, y cuando ellos golpeaban la pelota, cada vez que golpeaban la pelota decían una maldición, decía el hermano Lorenzo, cada vez que golpean dicen una maldición, puras groserías, ¿no? Y le pagaban y entonces el hermano comenzó a predicar ese evangelio y les enseñó que cada vez que golpearan la pelota dijeran una alabanza a Dios. Y ahí vemos a los tepehuanos jugando voleibol, y cada vez que le pegaban a la bola decían aleluya, gloria a Dios. Curioso, ¿no? Pero es que el creyente debe cambiar las palabras de antes, ¿no?, por acciones de gracias. Efesios 5:20. En ese mismo contexto de Efesios, el apóstol Pablo habla desde el versículo 18 y nos indica que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ok. Y una de las señales de ser llenos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Aquí, por ejemplo, no vemos nada de las lenguas ni nada de eso. Aquí vemos que algunas de las señales son hablar entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, ¿sí? Pero vean lo que sigue, el versículo 20. Esta es una muestra, una señal de alguien que vive lleno del Espíritu Santo. Fíjense lo que hace: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vive alguien que está lleno del Espíritu Santo? Agradeciendo siempre en todo. Por todo, dice aquí, siempre por todo a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una vida de contentamiento, no de estar renegando y reclamando a Dios, no, es de entender que Él es bueno, que Él es justo, que Él es bondadoso, que Él va a hacer todo bien para nuestra causa. Entonces, ¿qué hacemos? Le agradecemos por todo, dando gracias siempre por todo. Memoricen esa frase: dando gracias siempre por todo. Si ustedes les piden en un examen de teología, dame una señal de la llenura espiritual, de alguien que es lleno del Espíritu Santo. Dando gracias siempre por todo. Algunos te van a decir, no, son las lenguas, las sanidades, No, aquí dice, dando gracias siempre por todo. Esa es la vida, esa es la forma en la que vive alguien que está lleno del Espíritu Santo. Filipenses 4, 6 y 7. Seis y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué más? Con acción. ¿Por qué debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias? Entonces, agradecer de antemano la respuesta de Dios, porque Él siempre responde. A lo mejor no responde como tú quieres, pero te responde y va a hacer su perfecta voluntad en tu vida. Entonces, ¿qué haces tú? Agradeces de antemano. Gracias, Señor, por lo que vas a responder en mi vida. Y ya lo recibes, ya lo aceptas y ya estás de acuerdo en que lo que el Señor te mande va a estar bien. Entonces, ¿cómo debes presentar tus peticiones? Con acción de gracias. Ahora, ¿cuál es un resultado en la vida del creyente?
de presentar tus peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tendrás paz. La paz viene como resultado de agradecer, de confiar en Dios y agradecerle. Ahí es cuando viene la paz a tu vida. La paz no viene porque se la pidas. Dame paz, Señor. No. Dios produce en ti paz cuando tú sabes confiar en Él. Seguimos. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjense, ¿cómo debemos andar? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso lo que nos está diciendo es que la manera correcta de andar en el Señor, una vez que hemos creído, la manera correcta de andar en la vida cristiana, ¿cuál es? Abundando en acciones de gracias. El creyente debe vivir siempre con gratitud. Si no, no lo es. Es una señal del creyente. El creyente está llamado a vivir siempre con gratitud. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, fíjense, todo lo que hacéis, algunas cosas, no, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos lo debemos hacer con gratitud. Todo con gratitud. Entendiendo que nada procede de nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo. Todo procede de la gracia de Dios porque Él es bueno. 1 Tesalonicenses 5:18. Eso ya se lo saben muchos de ustedes porque es un versículo muy conocido. Dad gracias en todo. ¿Y por qué debemos dar gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, esta es la voluntad de Dios para ti. ¿Qué? Que des gracias en todo, en toda circunstancia. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea que cuando ores por las demás personas, por cualquier otra persona ores, ¿cómo debes orar? Ay, Señor, ya llévatela. ¿Te la llevas o te la mando, Señor? No, con acción de gracias por todos los hombres. Debes agradecer por todas las personas. Hebreos 12:28, que es el que memorizamos, ¿qué dice? Así que, recibiendo nosotros, o sea, ya que hemos recibido nosotros un reino inconmovible. El reino de Dios, ¿cómo es? Inconmovible, nada lo puede mover. Estamos nosotros en ese reino. Ya que lo hemos recibido, ¿qué debemos hacer? Tener gratitud. Y mediante esa gratitud, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Ahí dice, mediante ella. La única forma correcta de servir a Dios es con gratitud. Si no tienes gratitud, no puedes servir a Dios de la manera correcta. Y no puedes agradar a Dios como es debido. Apocalipsis 7:12. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entre otras cosas, la acción de gracias, ¿para quién es? Para nuestro Dios. Tenemos que agradecer a Dios por todas las cosas que nos da, por todas las cosas que nos permite. En resumen, hermanos,
hemos aprendido un poquito, ¿no?, acerca de la gratitud. En primer lugar, aprendimos la definición que tiene dos elementos, dos palabras claves, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? Reconocer. Para que tú puedas tener gratitud, primero tienes que reconocer que lo que otros han invertido en ti. En este caso, Dios, imagínate lo que Dios ha invertido en tu vida. Lo tienes que reconocer, porque ustedes decían, cuando tienes gratitud, cuando alguien te da, pues no, decíamos no siempre, porque hay personas que recibimos y no lo reconocemos, no lo valoramos, no valoramos que esa persona nos lo dio. Entonces, la gratitud viene cuando reconoces que esa persona te ha dado y te ha favorecido. Y segunda parte de la definición, ¿cuál es? Corresponder, querer corresponder a esa persona de alguna manera por lo que hizo por ti. Y entonces eso es la definición de gratitud, viéndola como una actitud. ¿Qué más aprendimos? Pues que la ira de Dios viene sobre los hombres, la ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no le dieron gracias. No vivir con gratitud ante Dios es el primer pecado, y de ahí viene una cadena infinita de pecados más. La primera es no reconocerle lo que Él hizo y no vivir agradecido con lo que Él te dio. Entonces vimos algunas cosas por las que debemos tener gratitud. Debemos agradecer el alimento, ¿sí? ¿Pedir? No tenemos que pedir, debemos agradecer. Y en todo caso hacer un compromiso. Señor, y ayúdame a siempre compartirlo con los que no lo tienen. Eso sí debería ser parte de la oración. No decir, Señor, que nunca falten. No, pues no van a faltar. Dios te va a proveer. Lo que sí deberías decir en tu oración es decir, y Señor, y exhórtame y anímame a dar de lo que yo tengo para otros que no tienen. Ahí sí comprométete en oración. Pero se tiene que agradecer simplemente el alimento. ¿Qué más se debe agradecer? Que Dios siempre nos oye. No lo den por hecho, no lo den por sentado, agradézcanlo. En cada vez que oren al Señor, díganle, Señor, gracias porque me escuchas. Él ya lo sabe, pero es en la manera en la que nosotros estamos reconociendo esa bendición. ¿Qué más? Pues nuestros hermanos en la fe, y como Job, por lo malo y lo bueno. ¿Cuáles son algunas razones espirituales para la gratitud a Dios? Porque nos da la victoria sobre el pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, para mostrar el olor de su conocimiento a todas las personas. ¿Qué más? Porque nos hizo aptos para participar de la herencia de todos los santos en luz. ¿Y qué más? Porque ha tomado su poder y ha reinado. ¿Cuántos agradecen el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre su vida? Número 4. ¿Por qué agradecer? Pues porque es una instrucción bíblica. Vimos muchos versículos que nos enseñan que debe ser una característica del creyente. Vivir agradecido. Las acciones de gracias deben abundar en la vida del creyente. Él debe dar gracias en todo. Debe orar con acción de gracias, porque no hay otra manera para servir al Señor y agradarle que a través de una actitud de gratitud, ¿verdad? Muy bien.